me gustaría ahora preguntarte que me dieses un poco tu opinión sobre estas supuestas depresiones endógenas, ¿no? Que se nos comentan muchas veces, que tendríamos que ver si se han podido demostrar que existen. Esta hipótesis siempre de que usted lo que le falta, señora, es más serotonina, ¿no? Usted lo que le falta es más... ¿Crees que muchas veces esta etiqueta, ¿no? Eh, primero tendríamos que ver cuál es la validez y cuál es tu sensación, ¿no? Si hay alguien que tiene esa depresión endógena, cuando decimos depresiones endógenas, en vez de las depresiones reactivas que suceden como consecuencia, bueno, pues se plantea muchas veces que, no, muchas veces no, en algunas ocasiones, que las personas, no, pues casi que forman parte un poco de su manera de ser, más que su manera de estar, como hablábamos antes, como si fuese una especie de enfermedad. ¿Crees que esta etiqueta para intentar explicar estas depresiones que no responden a la medicación muchas veces, eh, cuando supuestamente un poco desde este modelo biomédico, ¿no? Que es el que yo creo que se transmite desde ahí, hasta qué punto está dañando también a la propia concepción de las personas, está distorsionando la propia concepción de las personas sobre lo que les está pasando? Sí, el término, tendríamos que empezar por una cosa, el término de depresiones endógenas no se usa, no se usa, ya no No, se usa. no se usa, pero popularmente se usa mucho. Exacto, claro, 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 claro. No, no es algo que utilicemos dentro de la profesión, ¿sí? Se utiliza por fuera, pero no es Mm, algo, viste que no es algo que no está en los manuales, no está, nadie trabaja con depresiones endógenas ni demás. No es un término que usemos mucho porque es bastante inútil. mm, Esa es como vos dijiste, era la idea de depresión endógena era que sí, que hay depresiones que suceden por cosas que pasan afuera y otras que pasan, otras depresiones que suceden por cosas que pasan adentro. El problema es que esto cuando fue planteado como una cosa de descarte, planteado como una cosa de decir, ok, esta persona está deprimida, no entiendo por qué, debe ser por algo que tiene adentro. Pero no es que esto se planteó a partir de, che, encontramos tal mecanismo interno que es lo que genera la depresión. Es el famoso, ¿viste? No sé si pasa allí en España, pero ¿viste cuando está esta cosa popular de cuando los médicos no tienen idea de lo que te está pasando, dicen que es un virus? O sea, el clínico dice, no, es un virus que está dando vueltas. Bueno, aquí dicen que es ansiedad también, ¿eh? O los médicos tienen mucho esto de ese estrés. Sí, No, sí, es estrés. es Entonces, estrés. cuando hay algo que no tiene una causa muy clara, no, no, es estrés. Usted no se puede quedar embarazada, es estrés, ¿no? Ya está, Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Y el asunto es, están planteados un poco de esta manera. La idea de depresiones endógenas ha sido planteado así. No es que esto fue planteado cuando empieza a aparecer esto, allá lejos y hace tiempo, cuando se usó este término. No es que se planteaba a partir de, no, tenemos una determinada molécula, encontramos esto otro. No, no había un mecanismo claro, interno, endógeno. El supuesto mecanismo endógeno no estaba. Al día de hoy seguimos más o menos en la misma situación. No hay un solo, no hay un solo gen candidato para depresión en este momento. Había algunos genes candidatos como que eran posibles genes asociados a depresión, eh, y se vinieron todos abajo en un metaanálisis muy grande que se hizo un par de años atrás. Tuvimos que descartar todos, no quedó ninguno. No tenemos tampoco evidencia de qué es lo que sucede a, a nivel cerebral con respecto a esto, tampoco es muy claro. Ni siquiera está del todo claro cómo funcionan la mayoría de los antidepresivos. Yo diría que ninguno, de hecho, casi. Eh, Y sabemos por qué los antidepresivos se llaman antidepresivos todavía, ¿no? pero, por ejemplo, Irving Kirch, que es un investigador, él daba este ejemplo. Los, los inhibidores de la recaptación de serotonina, Prozac y demás, ¿sí? Esa familia, tienen el mismo efecto antidepresivo que los potenciadores de la recaptación de serotonina que tienen el efecto adverso. Unos elevan el nivel de serotonina, los otros la bajan, pero los dos tienen efectos antidepresivos. Entonces, no tenemos del todo idea de muchas de las cosas que están pasando. Entonces, para mí el problema es este, que si yo no estoy postulando un agente eficaz, un agente causal eficaz,
para decir esto es una depresión endógena, si yo no estoy especificando qué es, lo que estoy haciendo es usar una categoría por descarte. Como no encuentro nada afuera, tiene que ser algo adentro. ¿Cuál es el problema con las categorías de descarte puestas de esa manera? Que uno no sabe qué tanto ha buscado afuera. Uno no sabe qué tanto ha buscado en las circunstancias y en la vida de la persona. Quiero decir, supongamos, imagínate una mujer, una ama de casa, en el 45, en el 50, que se deprime y va a lo del médico porque está con síntomas de depresión y el médico entonces se encuentra, bueno, pero tenés una casa y tenés hijos y lavas los platos y planchas la ropa y tenés a tu marido al que atendés cuando vuelve de la oficina y tenés una aspiradora moderna y una linda cocina. Obviamente deberías de estar feliz. No hay ningún motivo externo para que seas feliz, para que no seas feliz. Entonces debe ser alguna cosa endógena. El problema ahí es, ¿estás seguro que eso constituye una buena vida para todo el mundo? ¿Estás ¿Recuerdas seguro que ama de casa es una cosa deseable para todas las mujeres? una No. película muy interesante para hablar de la depresión? Se llama, es esta, la de las horas, ¿no? Tú estás contando la historia, la segunda historia, que me gustó mucho, la de Julianne Moore. No sé si te acuerdas. ¿Recuerdas? Es una película muy No la interesante. vi. O sea, sé qué peli es. Y es una peli que me quedó ahí. De hecho, tengo la música por acá, músicas de Philip Glass. Sé Philip hasta Glass, eso. claro. Pero, pero no vi la peli. Tengo la Pues, música. pues vamos, hablando de la segunda historia. Es una película muy interesante que va vertebrando a través de Virginia Woolf y de los relatos de Virginia Woolf y lo último de la señora Dalloway. Y es una película sobre la depresión, sobre, Ujú. bueno, las concepciones un poco sociales que tenemos sobre la depresión, sobre la tristeza, y hablas precisamente de esto. La segunda historia es una mujer en los años 50, ¿no? Bueno, pues Norteamérica ya ha dejado la guerra, ¿no? Ujú. Y ella, pues eso, ella se da cuenta de que tiene todo lo que le han prometido que le iba a hacer feliz, pero no le hace feliz, ¿no? Y tiene a Sí. su marido que son unos héroes y acaban de volver de la guerra, y tiene un hijo, pero se da cuenta que esa vida, que era la vida, era la felicidad embotellada que la habían vendido, de repente hacía aguas. Y entonces, claro, en lugar de entender que el contexto no era el adecuado para ella, ella termina asumiendo ese papel un poco de depresiva, ¿no? ¿No? Que es un poco lo que estabas comentando. Sí. Porque hay una diferencia entre lo que son expectativas socioculturales de bienestar Mm, y la propia experiencia personal. Y ese es el problema con los modelos biomédicos, o sea que son modelos que en general tienden a decontextualizar las cosas mm, eh, y no tener en cuenta en qué lugar suceden ciertas cosas. Entonces, el uso más fuerte de depresiones endógenas y demás viene de esa época y viene como de este proceso de, ok, no encuentro nada de lo que tendría que ser que tiene que haber para una depresión, como no sé, se le murió un niño o le pasó algo o está enferma, algo. No encuentro nada de eso, entonces tiene que ser endógeno. Y es una forma de usar lo de endógeno por descarte. Y creo que es un error. En un punto creo que es un error esa categoría de descarte porque frena frena el pensamiento, frena la investigación, porque es, bueno, no, tiene que ser interno y me quedo con eso y no vemos la forma de estar en el mundo, no vemos lo que está pasando con mi vida en este mundo, en estas circunstancias, en este momento. Como decía tu coterráneo, Ortega y Gasset, mm. el yo con mis Soy yo y mis circunstancias. circunstancias, sí. Ok, ¿cuáles son mis circunstancias? Y si yo, a poco de indagar sobre las circunstancias, digo, no, no, acá no hay nada. Y digo, esto es todo interno. Ah, entonces no estoy mirando qué pasa afuera. Y la otra cuestión es, incluso,
incluso si encontráramos procesos internos, ¿sí? Procesos internos vinculados a esto, tampoco sirve eso para excluir la participación de factores contextuales. Un ejemplo muy claro, un ejemplo muy claro en esto es, por ejemplo, la diabetes. ¿Sí? Digamos la diabetes la adquirida. Mm. La diabetes adquirida depende de mecanismos internos, tiene que ver con mecanismos internos y con ciertos aspectos del funcionamiento del organismo. Pero, que tu alimentación dependa mayormente de azúcares y ultraprocesados no es menor en si vas a desarrollar una diabetes o no. Sí, el impacto del tipo de alimentación que uno tiene, y eso es algo cultural y contextual, va a pegar sobre la posibilidad de desarrollar un proceso interno como el de una diabetes, que después va a tener su empuje propio y sus problemas propios. Y lo que digo es, no podemos pensar estas cosas de manera aislada, no podemos pensarla de una manera tan dicotómica. eh, y sobre todo no podemos caer en la tentación de usar categorías de descarte, cosas de cierre de la investigación como esta idea de la depresión endógena y demás. Mm. Creo. Mm. Igual todo esto es, creo, mi punto de vista, qué sé yo. No hay que tomarme demasiado en serio. Bueno, yo lo voy a intentar, Fabián. Yo lo intento. Gracias. ¿Eh?